Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a presentar una exposición sobre lo que viene siendo el Partido Comunista Chino, la actualidad de la República Popular China, porque ha sido una pregunta frecuente que me han hecho mis amigos sobre cuestiones de si en China existe realmente lo que es el comunismo. Porque se habla de que es una nación gobernada por un partido comunista chino. Sin embargo, pues es un comunismo, vamos a decirlo de esta manera, adaptado a las necesidades de ese pueblo en pleno siglo XXI. Primeramente vamos a abordar lo que es la República Popular China, que es esa nación, características generales, desarrollo histórico, vamos a ver algunos elementos importantes, trascendentes del Partido Comunista Chino, el concepto, qué es el Partido Comunista Chino, cómo se conforma, cómo se estructura, cómo gobierna, el desarrollo de uno de los eventos más importantes en el siglo XX, no solo para China, sino para todo Asia y gran parte del mundo, porque esto reconfiguró el panorama geopolítico de China. China es una gran nación que pasó de ser un pueblo de campesinos, un pueblo que vivía el 70-80% de su población en las grandes, en el campo, en cambio pasó a ser una nación industrializada, que hoy por hoy es una de las, pues vamos a decirlo así, no es la principal economía del mundo ya. Ya hay algunos parámetros económicos para decirlo y lo vamos a ver en esta exposición. Empezamos primero con la particularidad de la República Popular China en su nombre. La República Popular China tiene ahí en su alfabeto y se ve cómo se escribe en chino. Se pronuncia Pinyin, Zhonghua, Renmin, Gongegu, mayormente conocida como China. Y ahí está otra vez en chino, Pinyin, Zhonghua. Es un país soberano de Asia Oriental. Es uno de los países más antiguos y el segundo más poblado del mundo tras la India. Eso también es muy importante recordar, que China no es una nación nueva, no es una nación que tiene apenas 50, 70, 100 años. China es una civilización milenaria. Si ustedes se recuerdan sus libros de historia en secundaria, desde primaria y secundaria les enseñan que China fue una de las primeras civilizaciones de la humanidad. De hecho, hay vestigios históricos, arqueológicos y antropológicos que China cuenta con cultura, con civilización, desde hace más de 5000 años. Estamos hablando desde que antes del 3000 años antes de nuestra era o antes de Cristo, como se le conoce, ya existía civilización en China. En los grandes valles, ¿no? de Asia Oriental. La parte más alejada del mundo prácticamente, ¿no? Del mundo que conocemos nosotros acá en Occidente, pues China está hasta el otro confín del planeta, el otro lado del mundo. Entonces, si nos damos cuenta, China siempre se ha hablado que es una nación muy poblada, que es uno de los países más antiguos y es más poblado. Un dato nuevo, en 2023 China dejó de ser la principal población o la potencia demográfica, vamos a decirlo de esta manera, en el mundo. La India ya lo superó, ¿sí? También tiene que ver, ¿no?, con la política de control de natalidad que tienen los chinos. Los chinos tienen limitada el número, inclusive limitado el número de hijos que pueden concebir, por cuestiones económicas, por cuestiones de culturales, ¿no? Generalidad de la República Popular China. Su capital es Pekín, que también se le conoce como Beijing. Su superficie, pues tiene casi 10 millones de kilómetros, tiene una frontera con 14 naciones, lo que lo ha hecho una nación muy importante en lo que viene siendo Asia Oriental, la parte más oriental de Asia. Tiene mar, tiene bastante litoral, tiene una población de más de 1500 o 1500 millones de habitantes aproximadamente. Estamos hablando, imagínense, si México no llega ni siquiera a los 150 millones, podemos decirlo de esta manera, China tiene 10 veces más, o sí, 10 veces más, o 11, 12 veces más la población de México. Imagínense. Su gobierno es una república socialista, unitaria, marxista-leninista. Y me van a decir, ¿y eso con qué se come? Bueno, ahorita lo vamos a analizar, punto por punto. República socialista, unitaria, marxista-leninista. Tiene los postulados de Marx, los postulados de Lenin. Tiene el socialismo como una forma de transición entre lo que viene siendo el capitalismo y el comunismo. Eso es. No son modelos encontrados, amigos. No son modelos encontrados. El socialismo, el comunismo, el capitalismo, no. Son transitorios, son de fases. Estamos, por ejemplo, en esta época, en un mundo capitalista que está en algunos lugares, como en China, se está implementando un régimen socialista
que es transitorio y tiene como finalidad llegar al comunismo en algún momento de la historia, ¿no? Que a lo mejor no va a tocar vivirlo, pero ellos buscan ese ideal, ¿no? Esa utopía, dicen muchos, del comunismo. La bandera de China, pues la República Popular China está, ¿no? La bandera muy parecida, por cierto, a la Unión Soviética. También esa bandera que fue muy famosa en el siglo XX y tiene su emblema nacional. Su emblema nacional es ese que está ahí, está como tipo medallita ahí con estrellas y un palacio imperial que está medio extraño porque pues ese palacio muestra el poder monárquico y pues ellos son totalmente contrarios a ello. Pero lo hacen más bien como una especie de cultura, ¿no? De un respeto a su legado milenario. Porque pues por milenios ellos tuvieron emperadores. Su ciudad más poblada, ahí está el mapita en el globo terráqueo, más o menos donde está ubicada lo que es la República Popular China, que es un lugar inmenso. Estamos viendo que tiene frontera con 14 países. Además de ello, cuenta con mucha variedad de territorios, tiene llanuras, planicies, ríos, tiene muchos montes, montañas, valles, todos los bosques, selvas, o sea, tiene prácticamente todos los ecosistemas conocidos. Sus idiomas, pues el chino mandarín es el oficial, y lenguas de China, que son idiomas chinos antiguos y regionales como los uigures. Estos dialectos son idiomas, vamos a decirlo así, derivados de la cultura china. Su religión, la religión de los chinos, ellos oficialmente no tienen ninguna religión. Oficialmente, amigos, los chinos no tienen una religión. O sea, el Estado no les obliga a creer en nada. Pero el ateísmo, o sea, el no creer en ningún dios, está promovido por el Estado. O sea, el gobierno chino inculca que pues respeta la religión, pero pues lo ideal es no creer en ninguno, por esto otro. Ellos tienen una cuestión de imponer una ideología de materialismo dialéctico y esto presupone no creer en dioses, ni divinidades, ni espíritus, ni ángeles, ni demonios, nada de eso. Entonces eso desplaza al budismo. El ateísmo está desplazando al budismo, que el budismo es la religión oficial de China, vamos a decirlo así, oficial no por el gobierno, no de forma estatal, es oficial en cuanto a cultura. El budismo es una religión milenaria que los chinos la practicaban desde antes de los tiempos modernos. Y fíjense bien, un dato importante, que el cristianismo tiene una cantidad importante de feligreses desde los siglos XIX y XX, que fue cuando se dio esta revolución cultural. Hubo un momento en el cual hubo una combinación, los emperadores permitieron la entrada de evangelizadores cristianos, católicos de Inglaterra, de España, de otros imperios, ¿no? Para llevarles esa cultura a los chinos, porque los chinos pues siempre han sido respetuosos de las culturas, de otros lugares, y han sido, vamos a decirlo así, huéspedes han recibido como huéspedes a otras culturas, ¿no? Continuamos. Su historia contemporánea, siglos XX y XXI, fue marcada por cambios radicales y conflictos como la Segunda Guerra Mundial y su propia Revolución China. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial. No tanto, vamos a hablar más de la Revolución China, que yo creo o considero, leyendo un poco de historia, con las fuentes que me encontré, que la Revolución China fue más importante para la reconfiguración de esta nación que la propia Segunda Guerra Mundial. Por siglos, milenios, pues su historia civilizatoria data del año 3000 a.C. China fue una monarquía, había un rey que era un emperador, era un imperio absolutista, no había parlamento, era la ley del emperador, que tenía ministros, que tenía gente de su confianza que le ayudaban a gobernar ese inmenso lugar, ¿no? Ese inmenso territorio. Fue a principios del siglo XX cuando se marcaron las pautas y el rumbo que daría la nación que conocemos hoy. China, como la conocemos actualmente, se reconfiguró a mediados o a principios del siglo XX. A mediados de manera material y al principio del siglo XX de forma ideológica. ¿A través de qué? El instrumento más importante para los chinos en su cambio, su reconfiguración política en el siglo XX, fue el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino, en chino simplificado ahí está el idioma, en chino tradicional ahí están Pinyin, Zhongguo, Gonchandang, Guadegiles, Chunguo, y ahí están Kuchangtang. Es el partido político que gobierna la República Popular China. Con más de 100 millones de miembros, imagínense un partido político con más de 100 millones de militantes. Ya quisiera Morena o el PRI en sus mejores momentos tener esa cantidad. Imagínense que 100 millones de miembros se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo. Es un partido poderoso, es un partido con más de 100 millones de afiliados o de militantes, imagínense.
el poder, el impacto que tiene el Partido Comunista en China. O sea, si son 100 millones, estamos hablando de que casi el 10% de la población de China está afiliada al Partido Comunista. Imagínense, afiliada, militante formal, más los simpatizantes, ¿no? Emblema y bandera del Partido Comunista Chino, la hoz y el martillo, ahí son logos, el logo son la simbología tradicional del comunismo. Si ustedes se dan cuenta, la bandera del Partido Comunista Chino es casi una réplica, ¿no? Ellos que tienen fama de copiar todo, pues prácticamente copiaron la bandera de la Unión Soviética. El Partido Comunista en China, ¿quiénes lo crearon o quiénes lo fundaron? Lo fundaron, se considera a Chen Duxiu y Li Daxiao como los fundadores del Partido Comunista en China en 1921. Fueron ideólogos que ellos estuvieron en otros lugares del mundo estudiando, sobre todo en Rusia, en lo que era la Unión Soviética. Después de la revolución bolchevique del 17, pues vamos a decirlo de esta manera, Chen Duxiu y Li Daxiao se fueron a estudiar, conocieron el marxismo, el leninismo y vivieron la utopía del comunismo. Entonces lo fundaron en China como una especie de punto de partida nada más. Ellos no llegaron a gobernar China como tal, únicamente fueron los fundadores de la idea y de la propagación de esta ideología en el pueblo de China. El inicio de la guerra civil en China. Esto fue algo que marcó para siempre la vida de los chinos. Fue lo que marcó un antes y un después de lo que era China antes de los emperadores. El Partido Comunista de China mantuvo inicialmente una alianza con el Partido Nacionalista o Kuomintang, KMT, que se encontraba en el poder. Era un poder de nacionalista de derecha, ¿sí? Ellos eran de libertarios, tenían otra idea de la economía y de la política. Se encontraban en el poder, pero en 1927 el ejército del KMT, o sea, China no tenía un ejército bajo mando del Estado. El partido KMT, Kuomintang, cosa rara, era quien gobernaba o quien mantenía el ejército. El Partido Comunista Chino no tenía un ejército propio, sino que eran reclutas, eran gente, guerrilleros, ¿no? Los comunistas. Liderado, fíjense bien, el KMT, el Kuomintang, fue liderado por Chiang Kai-shek, cambió su postura e inició una campaña de exterminio contra los comunistas. O sea, Chiang Kai-shek lo que hizo fue empezar a decir, ¿sabes qué? Están tomando mucha fuerza los comunistas, hay que exterminarlos. El realista Chiang Kai-shek se fue sobre los comunistas, los atacó. Entonces se dio inicio a la guerra civil china, que duró en dos etapas, 1927 a 1937 la primera etapa, que hubo un paréntesis en ese tiempo porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces China fue invadida por Japón y se unieron tanto el Kuomintang como el Partido Comunista para formar un ejército unificado y así combatir a los invasores japoneses, apoyados por la Unión Soviética en ese entonces, y derrotaron una vez a los japoneses para volver a su guerra civil. O sea, se termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial con la caída de Japón, que fue el último potencia del eje en ser derrotada, con las bombas atómicas, que está muy a modo ahorita hablar de ellas. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y ellos reanudan su guerra civil. En esta ocasión ya las condiciones fueron diferentes. En la segunda etapa, que duró nada más 4 años, los comunistas se rearmaron porque tenían el apoyo evidentemente de la Unión Soviética. Eso no se habla mucho, pero en realidad sí fue importante. Claro, ellos recibieron suministros militares, recibieron reclutas, inclusive apoyo logístico y militar para derrotar a los nacionalistas del Kuomintang. Aquí están los bandos, ¿no? La Guerra Civil China. Los comunistas formaron el Ejército Popular de Liberación, liderados por Mao Zedong. Los nacionalistas del Ejército Nacionalista Chino, liderados por Chiang Kai-shek. Entonces, como ya hemos comentado, estos hombres pues tenían una ideología, vamos a decir así, encontrada, ¿no? No estaban muy de acuerdo en lo que tenía que ser lo que era China, cómo debía de desarrollarse. Ahí están, pues uno vestido, ¿no? Como el comunismo lo marca, vestido muy ecuánime, tranquilo, con un traje militar muy pulcro, sin nada de decoro, de ostentaciones, porque pues los comunistas venían de la formación campesina, obrera, proletaria. En cambio, los realistas o nacionalistas como Chiang Kai-shek, ahí está el general, pues lo ven despampanante, con sus uniformes así tipo Napoleón, muy bien cambiadito, muy europeo, del siglo XIX. Y pues eso marcó, ¿no? Lo que viene siendo los bandos
Una vez que se dio la guerra civil china, continuaron a estar los tipos de ejércitos, uno bien formado y bien entrenado, como el nacionalista que tenía experiencia militar y el comunista que pues eran casi puras reclutas, no puro recluta. Ahí están los dos bandos, ejemplos. Ahí están fotografías de la época en donde los comunistas, pues algunos frentes cómo se desarrollaron. Ahí están las fotos, dando discursos Mao Zedong y Chiang Kai-shek, cada uno con sus militares. Ahí están los datos así muy crudos de lo que es la guerra civil china, que fue un proceso de mucho dolor para el pueblo chino, hubo muchísimos muertos. El Ejército Popular de Liberación, que eran los comunistas, tuvo alrededor de, en 1945, tuvo 1.200.000 efectivos. Fíjense bien, nada más tenía 1.000.000. Y el Kuomintang, el Ejército Nacionalista de China, los realistas, los nacionalistas de Chiang Kai-shek, tenían 4.300.000 soldados en 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí hubo algo, una reconfiguración política que se dio en el mundo. El Ejército Popular de Liberación Comunista tuvo el apoyo de la Unión Soviética y pasó de 1.200.000 soldados a pasar a 4 millones. O sea, más del triple que tenía en un principio de la guerra. En cambio, el Ejército Nacionalista de China baja de 4.300.000 reclutas que tenían en 1945 a apenas 1.500.000. ¿Sí? En 1949, que fue cuando terminó la guerra. Las bajas registradas, ojo, hablamos de bajas militares, más las civiles, que fueron muchísimas más, fueron, no sé, 30, 40 millones civiles. Militares, el Ejército Popular de Liberación se adjudica 250.000 muertes. En cambio, el Ejército Nacionalista China, el Kuomintang, se adjudica 1,5 millones de personas asesinadas, ¿no? Bajas en combate. Pero como les digo, los civiles fueron muchísimos más. Pues el Ejército Popular de Liberación, los comunistas ganan, los nacionalistas chinos pierden. Y aquí está la victoria de los comunistas. Los enfrentamientos más importantes de la Guerra Civil China terminaron en 1949, cuando el Partido Comunista de China tomó el control de la parte continental del país y el Kuomintang se retiró de la isla de Taiwán, lo que redujo el territorio de la República de China a solo Taiwán, Hainan y las islas circundantes. Mao Zedong, presidente del Partido Comunista, proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Desde entonces China es lo que es hoy. 1949. Aquí está República de China, Taipei. Perdón. El Ejército Nacionalista de China, el Kuomintang, dirigidos por Chiang Kai-shek, huyeron a la isla de Taiwán, ahí está, donde proclamaron su independencia como República de China, Taipei, donde sobreviven hasta la actualidad y donde son reconocidos de forma limitada por la comunidad internacional como Taiwán. Taiwán, eso es una isla renegada de China que no se quiso someter, vamos a decir así, al régimen comunista. Huyó Chiang Kai-shek y él murió de viejo en esa isla. Cuando ya iban a ser derrotados los chinos Taipeis o los nacionalistas por los comunistas, que iban a ser invadidos en la isla, iban a tomar la isla, pasó algo. Estados Unidos salió al quite y lo salvó, ¿sí? Entonces manda refuerzos Estados Unidos y pues ya no pueden lograr los chinos comunistas tomar el control por completo, y hasta la fecha llega este cisma, esta división, ¿no? Hay las dos Chinas famosas, pero una China es la China que conocemos como República Popular China o como China, que es la comunista, y la República de China Taipei, que es la nacionalista, que es la China realista, porque ellos aún propagaban la idea de la monarquía. Gobierno de Mao Zedong. Una vez que llega al poder, el señor el líder de los comunistas, posterior a la victoria de los comunistas, Mao Zedong obtiene el reconocimiento de la comunidad internacional como gobierno legítimo de la nueva República Popular China y se inicia un nuevo sistema de gobierno totalmente diferente al milenario imperio chino y a la república protofascista Kuomintang de Chiang Kai-shek. Ellos hacen un lado la idea, adiós monarquía, no hay emperadores, adiós una república fascista de poder absoluto del Estado, en donde pues con estas ideas libertarias de derecha, y que tenía Chiang Kai-shek ya, vamos a decirlo así, estructurando en China, la elimina por completo y ahora pasa al gobierno comunista, la República Socialista Marxista-Leninista, que habíamos dicho. Entre 1953 y 58 implantó la economía planificada. Eso es uno de los primeros cambios muy importantes que se dio en China y que explica por qué hubo un desarrollo tan importante. Economía planificada, la reforma agraria para los campesinos chinos y la primera reconstitución de la República Popular China. Impulsó la industrialización de China para hacer que su gobierno fuera apoyado mayoritariamente por los trabajadores campesinos del campo y los trabajadores industriales de la ciudad.
Claro, hay fotografías de la época, trabajadores mineros, ferroviarios, en las granjas también agrícolas. Como los chinos, el Partido Comunista Chino dijo, bueno, ya estoy en el poder. Ese poder lo tengo, lo debo de mantener. ¿Y cómo lo mantengo? Con el apoyo popular. Llegué por la gente, me apoyaron los campesinos, los obreros, trabajadores del campo y la ciudad. Necesito seguir teniendo su respaldo. Entonces voy a hacer una reforma agraria que beneficie a los campesinos y también que beneficie a los trabajadores de las fábricas y las minas y las industrias, porque son los que me dan fuerza para mantenerme en el poder. Entonces fomentó Mao Zedong el crecimiento demográfico y la población casi se duplicó, pasando de 550 a más de 900 millones durante el periodo de su liderazgo, que se extendió hasta 1976. Sin embargo, el gran plan económico social a gran escala, conocido como el Gran Salto Adelante, produjo una hambruna que se cobró la vida de 45 millones de personas. Esto fue una página muy negra en la historia de China, donde Mao Zedong, en la transición de dar una mejor vida, calidad de vida a los chinos, condenó a algunos que no estaban preparados para ese mentado gran salto adelante, para que murieran tantos millones de personas de hambre. O bueno, se le adjudica que fue de hambre. En realidad son enfermedades del hambre que le llaman, ¿no? Que causan el no tener la nutrición adecuada. En 1976, Mao y sus aliados lanzaron una revolución cultural que trajo consigo un periodo de recriminación política que perduró hasta su muerte. Una de las cosas que también es muy criticable a Mao Zedong y sus aliados en China es que impusieron lo que es la revolución cultural, en el cual ellos buscaban una purificación, vamos a decirlo así, de lo que es la cultura de China, lo que sí es chino, y despojarnos de cuestiones de extranjerismos. Sí, porque aquellos nacionalistas, pues desde el uniforme, como usaba el uniforme militar Chiang Kai-shek, se sentían europeos, o sea, querían ser pro-europeos. Mao Zedong dijo, no, somos comunistas, somos de Asia, de la parte más oriental de Asia, tenemos una cultura milenaria y tenemos que adoptarla y resarcirla y también de fomentarla en nuestra patria. La revolución cultural, motivada por las luchas de poder dentro del Partido Comunista y el temor a la Unión Soviética, condujo una gran agitación en la sociedad china. A pesar de que la Unión Soviética era aliada de China Popular, o de la República Popular China, ellos tenían un miedo de ser invadidos. Tenían ese miedo de que la Unión Soviética dijera, como era la potencia militar ese entonces en el mundo, junto con Estados Unidos, tenía miedo China, o la población, los ciudadanos chinos, que la Unión Soviética se los adjudicara y se quedara con ellos como nación. Imagínense, es algo grave. Entonces, vivían con ese miedo de ser anexados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, hubo revueltas, hubo manifestaciones. En octubre de 1971, la República Popular China reemplazó a la República de China en las Naciones Unidas y ocupó su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es vamos a decirle así, un grupo de naciones en la ONU que ellos se supone que tienen que ser las potencias militares más grandes del planeta, y como China en ese entonces contaba con uno de los ejércitos más preparados y más grandes del mundo, tenían ese asiento. Entonces desplazaron a China y la República Popular China se alza con la bandera rojita, con esa estrella como la conocemos, y llega Mao Zedong y la proclama como tal, se forma parte del Consejo de Seguridad y toma su lugar a la anterior República China. Ahora la República Comunista es la que tiene reconocimiento internacional en la ONU. El año siguiente, en la cima de la división entre chinos y soviéticos, Mao Zedong y Zhou Enlai se reunieron con Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, para establecer por primera vez relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. O sea, Richard Nixon y Mao Zedong se reunieron con el fin de entablar relaciones, limar asperezas. ¿Sabes qué? Pues Taiwán ahí está, no los ataques, vamos a buscar una solución a las dos Chinas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta diplomacia, dijo Mao, está bien, vamos a ver qué beneficio podemos tener con Estados Unidos, vamos a limar asperezas, vamos a llevárnoslas bien, porque nosotros necesitamos crecer económicamente, y fue cuando ellos se abrieron al mundo, ¿sí? Después de la muerte de Mao Zedong en 1976 y la detención de la banda de los Cuatro, a quienes se les inculpó por los excesos de la revolución cultural, Deng Xiaoping tomó el poder e implementó una serie de reformas económicas. Deng Xiaoping se le llama por muchos como el gran, vamos a decir, revolucionario o el gran modernizador de China. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí está el funeral de Mao Zedong, muy ecuánime, muy tranquilo, con su bandera comunista encima, envitrinado, o sea, estaba una figura muy ensalzada, ¿no? En toda la República Popular China estaba su figura por todos lados, su pintura
en todos los palacios de gobierno, pues evidentemente el gran líder muere y lo sucede como miembro del Partido Comunista Deng Xiaoping. Gobierno de Deng Xiaoping. Con Deng Xiaoping en el poder del Partido Comunista dejó de ejercer el control gubernamental sobre las vidas personales de los ciudadanos y las comunas se disolvieron a favor del arrendamiento privado, lo que se tradujo en un aumento de incentivos y producción agrícola. Deng Xiaoping dejó a un lado ese miedo del Estado comunista de decir, ¿sabes qué? No, es que los ciudadanos se van a rebelar, no es que los ciudadanos los tengo que tener vigilados de todo. No, Deng Xiaoping dijo, no, nuestros ciudadanos tienen un nivel de conciencia muy elevado, ellos aman a China, ellos aman a nuestro gobierno, saben cómo lo estamos llevándose adelante, la mayoría nos apoya, hay que dejarlo ser, hay que darles ciertas libertades. Ojo, no digo, vamos a dejarlo hacer lo que les dé la gana, evidentemente no fue así. Evidentemente los chinos pues tienen una forma muy propia de ver la política y el gobierno, dejaron ser a los chinos pero con sus controles, que hasta la fecha prevalecen, ¿no? Permanecen aún. Reformas de Deng Xiaoping. A partir del 79 se aceleraron las reformas económicas de tipo capitalista, aunque manteniendo la retórica del estilo comunista. Al mismo tiempo propuso los 4 principios fundamentales en marzo de 1979. El sistema de comunas fue desmantelado progresivamente y los campesinos empezaron a tener más libertad de administrar las tierras que cultivaban y vender sus productos en los mercados. O sea, liberó un poco la economía para buscar un crecimiento exponencial. Se adaptó un poco al capitalismo, pero aún así, fíjense bien, China seguía teniendo un fuerte control estatal. ¿Sí? Los acopiadores de semillas, por ejemplo, eran del Estado. Los campesinos particulares vendían sus cosechas, pero se las vendían al Estado. No las vendían a quien les diera la gana. No exportaban por sí mismos. El Estado se las pagaba a los campesinos y ellos ya administraban cómo se iba a comercializar ese producto. Fíjense bien. Otros gobiernos contemporáneos de la República Popular China fue también el Jiang Zemin del 89 al 2002 y Hu Jintao del 2002 al 2012. En las décadas de los 90 y 2000 China se continuó desarrollando en el proceso de industrialización y abriéndose cada vez más a una economía de mercado. Ojo, ellos aún se consideran un país comunista o un estado comunista con economía de mercado, consolidando sus relaciones comerciales internacionales con la mayoría de los países del mundo. Si se dan cuenta ustedes, China es un país globalizado, es un país que está abierto al mundo. Por eso dicen muchos, ¿cómo es comunista? ¿Cómo si está por completo desarrollado y globalizado en el comercio, en el mundo? La actualidad de la República Popular China. Xi Jinping, del 2002 a la fecha, es el actual secretario general del Partido Comunista de China. Fíjense bien, en los países comunistas como China, donde gobierna el Partido Comunista desde hace como 70 años o más, ese país, su gobernante principal o la cabeza del gobierno no es un presidente, no es un ministro, no es un parlamentario, no es un monarca, es el secretario general del Partido Comunista, que de facto es el presidente. Durante la gestión de Xi Jinping, la República Popular China ha crecido exponencialmente su economía global y mejorado las condiciones de vida de millones de ciudadanos chinos. Ojo al dato, China es el país o el Partido Comunista Chino como tal es la nación que tiene un registro de mayor gente sacada de la pobreza. En 30 años, del 1991 al 2021, sacó a 300 millones de personas de la pobreza, imagínense. Gente que no tiene que comer, ahora tienen lo indispensable mínimamente tienen casa, tienen empleo, tienen los medios necesarios para subsistir y llevar una vida digna. Se dice fácil, pero no lo es. Economía. En la actualidad, últimos datos del 2021, la República Popular China es la primera potencia económica mundial por PIB, Producto Interno Bruto, en términos de paridad de poder adquisitivo. O sea, es proporcional a lo que ganan y lo que pueden comprar con lo que ganan. Es decir, sus ciudadanos tienen un ingreso suficiente para cubrir consumo de productos básicos para un desarrollo humano adecuado. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? El PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. Ellos producen lo suficiente para que la mayoría de sus ciudadanos tengan todo para vivir de forma adecuada, ¿no? La Organización Territorial de China, pues tiene 23 provincias, es un país inmenso, dijimos, ¿no? De casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas especiales. Su PIB es un total de 29.375.296 millones de dólares. PIB per cápita, 20.667. PIB nominal, ahí está la cantidad. El índice de desarrollo humano, hasta el 2021, que son los últimos datos, está como alto. Ahí están los indicadores. Y el coeficiente Gini es medio. ¿Qué es el coeficiente Gini? El coeficiente Gini es una forma de medir
lo que tiene el más rico del país y el que tiene el más pobre. Entonces, tiene medio. ¿Por qué? Porque pues China, a pesar de que ha sacado mucha gente de la pobreza, tiene gente inmensamente rica. Tiene muchos millonarios en China. Obviamente son controlados por el Estado las empresas de esas personas, pero aún así pues siguen siendo habiendo una cierta desigualdad que han tratado de erradicar con el tiempo. La Asamblea Popular Nacional de China es el máximo órgano de poder legislativo de la República Popular China, también llamada Asamblea Popular Nacional, formada por alrededor de 3.000 diputados, que se reúnen una vez al año en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Los miembros de la Asamblea Popular Nacional son elegidos por un periodo de 5 años. Además del Partido Comunista Chino, existen otros 8 partidos políticos legalmente constituidos y con representación en la Asamblea Popular Nacional. O sea, China es un partido comunista. Obviamente el Partido Comunista tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, en la Asamblea nacional, pero esta asamblea tiene también voces, tiene otros 8 partidos políticos que no son el Partido Comunista, pero tienen algunas, vamos a decir, coincidencias con los comunistas, otros son un poco más disidentes, pero aún así, estos asambleístas, pues ellos tienen derecho a cabildear intereses de otros grupos, ¿no? Política exterior en China. A pesar de su gasto inmenso en el rubro militar, el segundo mayor presupuesto del mundo, no tiene política exterior intervencionista, pues su pragmatismo diplomático se impone. China, por ahí decía Hu Jintao, por ahí dijo también Mao Zedong, llegaron a decir, oye, pero ¿cómo es posible que te lleves también con Estados Unidos? ¿Cómo es posible que te lleves con Francia, que te lleves con tal país, con tal pueblo, si es así, si es imperialista, si es capitalista, neoliberal, globalista, y empiezan, ¿no? Y le decían los gobernantes chinos, en ese entonces, decían, bueno, a mí no me importa de qué color es el gato, no me importa si es negro, si es pinto, si es café, si es blanco, a mí no me importa el color del gato, a mí lo que me importa es que coma ratones. Y con eso le dan a entender que ellos son pragmáticos, o sea, a mí no me importa tu política interna, Estados Unidos, a mí no me interesa si tú cómo gobiernas tu propia nación, yo no me voy a meter en tus asuntos, a mí me interesa que me vendas tal producto o me compres tal producto, mientras tú hagas eso, en una relación sana comercial, yo encantado de la vida, ¿no? De eso se trata, esa es la política exterior de China, y por eso explica también Henry Kissinger, uno de los grandes geopolitólogos de Estados Unidos, que fue asesor inclusive de Trump. Le preguntó Trump una vez a Henry Kissinger, le dijo, oye, ¿por qué China está creciendo tanto y nosotros no? La respuesta de Kissinger fue la siguiente: China no gasta ni un solo dólar, ni un solo peso, ni un solo yuan, que es la moneda de China, en guerras estúpidas, ¿sí? Entonces, con eso le da la respuesta. Medio ambiente de China, lo que viene siendo la República Popular China, pues tiene un problema ambiental, ¿no? Todos sabemos de que hay lugares tan contaminados en China como la ciudad de Linfen, que está considerada una de las más contaminadas del planeta. A principios de la década de los 2000, China ha sufrido el deterioro y la contaminación del medio ambiente debido a su rápido ritmo de industrialización. Aunque la ley de protección del medio ambiente de 1979 es bastante estricta, su aplicación es escasa, ya que las comunidades locales y los funcionarios del gobierno suelen ignorarla en favor del rápido desarrollo económico. Evidentemente, China tiene ese problema ambiental, ¿no? Que tiene que poner énfasis en eso, tiene que cuidar un poco más, pero por lo mismo China ya está trabajando mucho lo que es la tecnología de las energías renovables, ¿no? Porque ya se dieron cuenta también del super impacto ambiental que tienen en la industrialización que llevaron del mediados del siglo XX a la fecha. Conclusiones, ya para cerrar, espero que no se haya aburrido, ¿no? El video, porque pues sí me extendió bastante, pero creo que es importante. No se puede hacer un video de 5 minutos sobre este tema, es un tema muy amplio, y un video de 5 minutos jamás va a ser suficiente, ¿no? La República Popular China es una república socialista marxista-leninista dirigida por el Partido Comunista de China, pero con economía de mercado abierto al mundo. Está claro, ¿no? Eso sí, lo que tenemos muy claro, que es China, es una república popular socialista, marxista-leninista dirigida por el Partido Comunista Chino, pero tiene una economía de mercado que está abierto al mundo, está globalizado. ¿Esto es posible? ¿No es una contradicción? Fíjense bien, es la pregunta del millón, no ya para cerrar. Aunque parezca increíble, China actualmente no se considera capitalista, dado que la economía se encuentra planificada por el Estado, amigos, dirigido por el Partido Comunista Chino, y este garantiza el acceso a educación, salud, empleo, vivienda, alimentación y seguridad social a la inmensa mayoría de sus ciudadanos. O sea, China dice, no somos capitalistas, porque aquí en China nadie
Ningún empresario multimillonario va a poner un político en la Asamblea Popular Nacional. Y tiene razón. En Estados Unidos la corrupción está legalizada, amigos. En Estados Unidos alguien rico puede imponer el candidato que le dé la gana. Ahí es una plutocracia. En China no. En China el Partido Comunista está cerrado, aquí nadie entra. Y tú, empresario, te vas a sujetar a nuestras reglas o te vamos a desmantelar todo lo que tienes. Hay un caso de un gran empresario en China que tenía demasiado dinero. Se descubrió que tenía una red de tráfico de influencias, contratos leoninos en contra del Estado. Le cancelaron todo, lo metieron a la cárcel, lo reformaron al amigo y hoy es un empresario exitoso, pero con sus limitaciones. ¿Sí? Eso habla del trabajo del Partido Comunista en China. La República Popular China, a través del Partido Comunista de China, cambia su política económica, comercial y social constantemente de acuerdo a las necesidades de su nación. Este es algo muy importante, creo que aquí viene el asunto ya, el énfasis. China tiene una particularidad. Dicen, oye, que es una dictadura, desde 1949 está gobernado por el Partido Comunista Chino. Sí, pero ellos van cambiando su política, ellos van cambiando su forma de gobernar de acuerdo a las necesidades de su pueblo. Ellos ven que el país ocupa industrialización, se industrializaron. Ellos se dieron cuenta que ocupaban armarse militarmente en un momento dado de la historia, lo hicieron también. Ellos en su momento al inicio decían, hay que abrir el mercado, lo hicieron para desarrollarse. Hay que mejorar la economía en la agricultura, lo hicieron también apoyando con fondos de inversión muy fuertes en la reforma agraria de Mao Zedong. O sea, todos esos puntos muy importantes se fueron adaptando los chinos. Son pragmáticos, ¿no? Son eclécticos los chinos a la hora de la política, tanto interna como externa, y creo que esa es parte de su éxito. Es una cultura milenaria, es una cultura importante, y si a mí me preguntan qué modelo puede seguir, yo sin duda sí voltearía a ver a China como un modelo a seguir. Porque está gobernada, es cierto, por un partido comunista que pues tiene ciertos tintes de autoritarismo, no vamos a decir que no. Hay un fuerte control estatal en la vida de los ciudadanos en cuanto a la vigilancia. Te dejan ser, puedes transitar, puedes andar, trabajar, convivir, vas a la escuela, tienes actividades recreativas. Tu poder adquisitivo es muy importante, ya vimos los datos. Y todo eso, pero pues sí hay un control estatal muy fuerte de parte del gobierno, ¿no? La República Popular China existe una fuerte inversión privada y fomento la misma por parte del Estado, pero siempre el Partido Comunista Chino controla los sectores industriales y de servicios indispensables para su desarrollo, es lo que les decía. Ellos sí invierten, permiten que los particulares inviertan, pero los grandes proyectos de nación, los grandes proyectos tecnológicos industriales, por eso se han adaptado tan rápido y han crecido tanto. El Partido Comunista Chino vigila cada uno de ellos. No permite que las riquezas se queden en la cúpula, en la pirámide, sino que tiene que bajar a la base de la pirámide. Regularmente su política va encaminada a mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora y las familias. Evidentemente. ¿Por qué? Fácil. Los trabajadores del campo, la ciudad, los maestros, los profesionales de la salud, todos los obreros, campesinos, proletarios, toda la gente que trabaja en las industrias, es la base del Partido Comunista Chino. Evidentemente son la mayoría y por lo tanto ellos tratan de mejorar a través de su partido las condiciones de vida, las condiciones materiales de la gente. Y por último, pues ya para cerrar, aquí están las fuentes bibliográficas de donde sacamos todo. 3 libros, ¿no? 4 libros de que estuvimos revisando sobre, ahí están las fuentes de diferentes épocas. El más reciente pues es el de el doctor Alfredo Jalife Ragme, La guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, que es un libro que yo recomiendo bastante. Aquí lo tengo, más adelante si gustan voy a hacer una hipnosis de este libro porque sí está muy importante lo que dice, es muy, muy revelador. Es un libro extenso que habla sobre el encontronazo que se ha dado entre China y Estados Unidos en cuanto a al ganar, vamos a decir así, la titularidad como la mayor economía del planeta. Entonces, espero que les haya gustado el video. La verdad sí me extendí algo, pensaba hacer un poco más breve, pero creo que era muy difícil. La verdad es que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, con gusto los atenderé. Aquí estamos. Muchas gracias por ver y por comentar.